Siempre, esta definición de calor, la definición de calor que dijimos de traspaso de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, también la podemos aplicar a nosotros, a nuestro cuerpo humano, ¿sí? Donde decimos que nuestro cuerpo está a una temperatura determinada, que es 36 grados, 5, 37, dependiendo de la persona. Esa temperatura que tenemos basal, que es la que de alguna manera la tenemos para proteger nuestra circulación sanguínea, nuestro sistema vascular, esa temperatura basal se va distribuyendo esa energía por la circulación sanguínea en las extremidades, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si nosotros no tuviéramos abrigo, camperas, pantalones, medias, tendríamos contacto, ¿sí? Contacto directo con el aire circundante. El aire circundante, en este caso, trabajaría como el cuerpo B, ¿sí? ¿Y qué sucede? El aire, al estar a menor temperatura, hay un cedimiento de energía desde la parte del cuerpo con mayor temperatura, irradiando energía hacia afuera, por contacto con el aire, ¿sí? Entonces nosotros, en realidad, no es que sentimos frío, en realidad lo que sentimos con nuestras células termorreceptoras es que en realidad estamos cediendo energía hacia el exterior. Caso contrario ocurriría un día de mayor temperatura en el aire, ¿no es cierto?, los días calurosos de verano, ¿sí? En este caso contrario, ¿por qué? Porque el aire circundante sería ahora el que está más caliente, o sea, con mayor temperatura, y me estaría ingresando, ¿sí?, hacia mi piel, digamos, por contacto, me estaría ingresando esa energía, ¿sí? Entonces, la sensación termorreceptora que yo tengo es de sensación de calidez. No hay que confundir el término calor que estamos usando en físico-química con el término calor de la sensación térmica. Eso es otra cosa, ¿sí? El calor que decimos en el día de verano, qué calor que hace, qué calor que tengo, no es lo mismo que la definición de calor típica de lo que estamos haciendo en la materia, que es el traspaso de energía, la forma de traspaso de energía de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Qué sucede cuando la energía que está es demasiado para la que yo puedo admitir en mi cuerpo? Bueno, el cuerpo humano tiene mecanismos típicos, mecanismos pasivos y activos para disminuir su temperatura. Uno de los mecanismos de estos es, por ejemplo, el sudor. El sudor es una forma de bajar la temperatura del cuerpo a través de la evaporación de las gotas de sudor en la piel. Entonces, ¿cómo hacemos para medir la temperatura? Lo hacemos con un dispositivo conocido como termómetro. Termo viene justamente de esto, de la rama termométrica, está relacionado justamente con el tema de calor y temperatura. Lo hacemos con un dispositivo conocido como termómetro. ¿Qué es un termómetro básicamente? Es un dispositivo que mide por algo que se llama dilatación. ¿Qué es la dilatación? Es cuando un metal o un líquido se expande, o sea, en la zona del bulbo que tienen los termómetros, que es una zona como una especie de piquito que tienen los termómetros, de la zona donde se coloca para medir, ¿sí?, está hecho con una sustancia conocida como mercurio, cuyo símbolo químico es Hg. Es el mercurio, que hoy actualmente no se usa demasiado por normas de seguridad. Al tomar contacto con la vibración de la zona que va a medir, ¿sí?, ese contacto vibratorio hace que vibren las partículas del mercurio y el mercurio se expanda por dentro de un capilar, ¿sí? Eso se va expandiendo y va marcando una medida. Esta calibración de estos termómetros se da entre el 0 grados y el 100 grados. Esta escala se conoce como escala centígrada. El 0 grados corresponde a la fusión del agua y el 100 grados centígrados corresponde a la temperatura de ebullición del agua, ¿sí? Así yo puedo determinar entonces un rango del 0 a 100 y me da una escala que yo conozco como centígrada. De todas maneras, a estos grados nosotros les llamamos grados Celsius, ¿sí?, en honor a quien la creó. Una de las formas de propagación de calor es conducción, ¿sí? ¿Por qué conducción? Porque básicamente lo que ocurre es una conducción a nivel interno, o sea, a través de la materia misma, ¿sí? Supónganse esto, la representación de un clavo. Supónganse que yo un clavo lo caliento con una vela y al cabo de un rato yo me puedo agarrar de este lado
sucede esto? Porque el calor, la energía vibracional que se transmite de la llama a la punta, ¿sí? Se va transmitiendo a través de toda la materia y va llegando desde una punta hacia la otra, usando la materia, y al cabo de un momento, por conducción, está todo el clavo caliente, ¿sí? De punta a punta. Y por eso también es que las cosas de cocina tienen que tener un mango aislante, las ollas, ¿no? Los cubiertos tienen mango aislante justamente para poder hacer estas cosas sin quemarse, ¿no? Un aislante justamente es algo contrario a esto, a un metal. Básicamente lo que hace un aislante es aislar, ¿no? No transmite esa vibración de calor y por eso no me llega a quemar. La forma de propagación de calor es algo que se llama convección. ¿Cuándo ocurre una convección? Por ejemplo, tengo una olla de agua caliente, enciendo el fuego. La olla de agua caliente calienta la parte, digamos, inmediata de arriba del agua, se calienta por el efecto de la hornalla. Esa agua caliente básicamente se aliviana porque al ser menos densa pierde densidad, porque al ser más caliente es más liviana el agua, asciende, ¿no? Y hace esta corriente. De hecho, si ustedes se fijan bien, en las ollas cuando cocinan sus madres, se da este movimiento, una turbulencia, ¿no es cierto? Este movimiento turbulento se llama corriente convectiva, ¿sí? Son corrientes que hacen que se muevan las capas de agua y se calienten en toda su totalidad, ¿sí? Esto también ocurre a nivel aire, ¿sí? El aire también ocurre así. Por ejemplo, en la convección también se da en el aire, dijimos, y por ejemplo una estufa convectiva, es esas que se ponen en las puntas, ¿no? Esas estufas de calor convectivo, algunas tienen tiraje hacia afuera, tienen salida hacia afuera, otras no. Esas estufas, por ejemplo, el aire frío, ¿no? La masa fría de aire ingresa por debajo de la estufa, cuando entra el quemador se calienta y hace un ciclo, ¿sí? Que se conoce como ciclo de convección también, ¿no? Este ciclo es así, el aire se calienta, va hacia el otro lado de la habitación, se enfría y vuelve por abajo y va haciendo todo este círculo todo el tiempo. También esto explica de alguna manera, en una casa de 2 pisos, si la estufa está abajo, esto también explica un poco por qué el calor se concentra arriba de las casas. ¿Por qué? Porque el aire caliente asciende, entonces si acá hay una abertura o algo, una escalera, el aire sube arriba y no tiene tanta tendencia a acumularse abajo. Si tuviera un techo, un tabique, algo, entonces sí ocurriría también acá la corriente convectiva con esta estufa de abajo. Otra forma también se conocida como la radiación. ¿Cómo es la radiación? Por ejemplo, el Sol envía su energía radiante desde lejos, ¿sí? A través del vacío, porque en definitiva entre la Tierra y el Sol no hay nada, o sea, hay espacio vacío, envía sus rayos radiantes y esa radiación de alguna manera llega a nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto? Y pega, ¿no? Y nos da energía, ¿sí? Esto es un tema aparte, los rayos tienen diferentes energías, pero por ahora vamos a decir esto, ¿no? Es una energía que se da a distancia, ¿sí? No necesita de materia, ¿eh? Es una energía que no precisa usar materia como la conducción y como la convección, ¿sí? Se mueve sin materia, de forma inmaterial. ¿Por qué? Porque estos son una radiación, esto es radiación electromagnética, ¿sí? ¿Qué significa esto? La radiación electromagnética también la tienen las luces, las estufas, ¿sí? Toda fuente que emita una radiación electromagnética puede, ¿sí?, ser detectada. Por ejemplo, nuestros cuerpos pueden ser vistos de noche con visión nocturna con la radiación que emiten. Nuestro cuerpo emite radiación de rayos infrarrojos y pueden ser captados por radiación infrarroja que emiten por tener temperatura. Cualquier cosa que emita una temperatura emite radiación infrarroja, ¿sí? Y puede ser captado. Bueno, vamos a hablar un poco del calor específico de una sustancia. ¿Qué es el calor específico de una sustancia? El calor específico es esa capacidad que tiene una sustancia de almacenar energía. Por ejemplo, el agua se dice que tiene el mayor calor específico que otro tipo de material, que otro tipo de sustancia. Por ejemplo, siempre nos ha pasado de que la pileta de nuestra casa, del fondo de nuestra casa, cuando nosotros vamos, el agua se mantiene siempre a menor temperatura y eso que el sol está incidiendo sobre el piso al mismo horario que la pileta. O sea, si todo está recibiendo la misma radiación, ¿sí?, ¿cómo es posible que una pileta que estuvo recibiendo la misma cantidad de radiación solar, el piso esté más caliente que el agua? ¿Por qué?
Porque el piso evidentemente tiene menor coeficiente de absorción de energía, ¿sí? Se calienta más rápido básicamente, y el agua tiene una característica que se llama calor específico, ¿sí? Que hace que tarde mucho tiempo en tomar esa temperatura, en aumentar esa temperatura. Y lo mismo ocurre a la inversa. Esto supónganse es de día, ¿no es cierto? De día el sol calienta, ¿no es cierto?, todas las cosas. Supónganse que hay un lago, ¿no?, y una parte de tierra. Este lago tarda mucho tiempo más en calentarse con la misma radiación, y de noche pasaría lo contrario. Así como tardó en calentarse, de noche tardaría en enfriarse, o sea, mantendría su temperatura más tiempo, ¿sí? Eso es a causa de su capacidad calorífica o su calor específico. Otros datos útiles que podemos aprender con esto es que, por ejemplo, el calor específico del agua hace que cuando calentamos una comida con mucho porcentaje de agua, o sea, supónganse calentamos un guiso, un puré o algo que tenga mucha cantidad de agua, ¿sí? Ocurre que esa cantidad de agua hace que prolongue más la energía dentro de ese alimento calentado y me sea más difícil comerlo. Por eso me quemo cuando como una tarta o algo que tiene mucho contenido acuoso. ¿Por qué? Porque el agua retiene mucho el calor. Esta capacidad también de retener el calor y de tardar mucho en calentarse se usa también en los automóviles para enfriar los motores. ¿Por qué? Porque el agua, al tardar, de alguna manera, al tardar en calentarse, puede absorber la energía del motor y es enfriada a través del radiador y luego sigue otra vez en la circulación y se usa esta capacidad entonces para poder enfriar como refrigerante. Otra de las cosas, por ejemplo, que también viene con el tema del calor específico del agua, es que regula la temperatura del planeta. ¿Por qué? Porque en parte del planeta las corrientes cálidas, ¿sí?, llevan, por ejemplo, en la parte del Ecuador, de la línea ecuatoriana, llevan corrientes cálidas a esos lugares donde las temperaturas son más bajas, ¿sí? Entonces, hay lugares donde las temperaturas son inhóspitas, ¿sí?, y las corrientes cálidas oceánicas llevan esa temperatura, digamos, en las aguas y regulan la temperatura del planeta.